Buenas compañeros y compañeras, en el día de hoy mi compañera Mayerlis Mármol y mi persona Mayerlis Díaz le estaremos exponiendo el tema con relación a la ergonomía y a la antropometría. Bueno, la ergonomía, la cual es una palabra que se divide en ergo, que significa trabajo, y nomos, leyes naturales. Según la Asociación Internacional de Ergonomía, esta es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con el objetivo de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. Por ende, la interacción entre el hombre y las máquinas dentro de un marco laboral se entiende como la suma de diversas técnicas aplicadas para adecuar los sistemas, entornos, productos a las características, limitaciones y necesidades de las personas, maximizando con esto los resultados, en este caso la producción. Por ende, la ergonomía tiene como consideración tanto factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, donde cada uno de estos factores no deben ser analizados de forma aislada, sino en la interacción con los demás, es decir, como un todo. Esto se tiene en cuenta porque hoy en día se demanda la calidad de vida laboral, es decir, el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan a la salud y que además ofrecen medios para el desarrollo personal. Cuanto mayor contenido de tareas, participación en las decisiones, mayor autonomía, posibilidad de desarrollo personal, mejor será la calidad de vida laboral del trabajador. Bueno, teniendo en cuenta lo antes mencionado, tenemos que los propósitos principales con relación a la ergonomía serían la reducción de riesgos laborales, la eficacia en el trabajo con mayor confort y seguridad, acondicionar el puesto de trabajo para el trabajador, introducción de nuevas tecnologías en base a la capacidad del trabajador, motivar al mismo, adquirir materiales y herramientas que faciliten el trabajo. Todo esto se trata, con todo esto, disculpen, se trata de aumentar la productividad sin que el trabajador se tenga que adaptar al trabajo, sino consiguiendo todo lo contrario. Es decir, el objetivo de adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Bueno, siguiendo esto, tenemos que las lesiones, síntomas y causas típicas que presentaría el tema mencionado serían, bueno, en un caso concreto, como es el trabajo de oficina, hay algunos problemas ergonómicos en los cuales tenemos la movilidad restringida, las posturas inadecuadas a nivel de elementos, la iluminación deficiente, los excesos de aire acondicionado y calefacción. De no corregir estos problemas pueden llegar a provocar una serie de patologías y en consecuencias negativas con la salud y bienestar de las personas, siendo principales como lesión de músculos esqueléticas en hombros, cuellos, manos y muñecas, problemas circulatorios, problemas de columna que pueden llegar a convertirse en graves y crónicos. Tenemos también el síndrome de túnel carpiano, tenemos dolores de cabeza, episódicos o crónicos, molestias o dolores en hombros y piernas, tenemos problemas visuales. Bueno, además de esto, tenemos ciertas lesiones y causas típicas de la misma. La tenemos como principal la tendinitis, que es la inflamación de un tendón debido a, entre otras causas, a que se esté repetitivamente en tensión, doblado o en contacto con una superficie dura. Tenemos la tenosivitis, que es la producción excesiva de líquido sinovial. Esto se origina por flexiones o extensiones extremas de la muñeca. Asimismo está epicondilitis, que es donde los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo. Este se debe a la realización de movimientos de tensión forzados de muñeca. Igualmente, como lo había mencionado, tenemos el síndrome del túnel carpiano, que se origina por la comprensión del nervio de la muñeca y por lo tanto la reducción del tono. Asimismo, tenemos el síndrome cervical por tensión, que se origina por las tensiones repetitivas en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza. Seguidamente tenemos el dedo de gatillo, que se origina por la flexión repetitiva del dedo o por mantener doblada la falange del dedo. Tenemos el ganglión, que es la salida del líquido igualmente sinoval a través de las zonas del mejor resistencia de la muñeca. Está el bursitis, que es la inflamación e irritación de la bursa. Esto debido a la realización de movimientos repetitivos. La hernia, el desplazamiento o salida
total o parcial de una víscera. Tenemos la lumbalgia, que es la contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran en la parte baja de la espalda, especialmente en la zona lumbar debido a sobrecarga. De todo lo antes mencionado podemos deducir que todas estas lesiones se pueden o se dan a causa de los movimientos repetitivos durante un lapso de periodo en lo que se desarrolla el ámbito laboral. Bueno, a continuación les vamos a mencionar un poco sobre los principios en los cuales pues se enfoca la ergonomía. Tenemos que el primero es mantener todo al alcance. En esta forma, lo que se trata es mejorar el puesto de trabajo y el desarrollo del mismo, y mantener los productos, las partes y las herramientas en una distancia pues que estén de forma cercana al, al ambiente de trabajo donde se encuentra el trabajador. El 12, el 2, disculpen, que es utilizar la altura del codo como referencia. A veces pensamos que cada una de nuestras partes se pueden utilizar de forma individual, pero no es así. Después de que el sistema esté todo unido, va a trabajar mejor y tendremos mejores resultados. Por ende, este principio nos dice que realizar el trabajo con altura incorrecta conlleva posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios. También tenemos la forma de agarre, la cual reduce el esfuerzo. Tenemos que la fuerza excesiva presiona los músculos creando fatiga potencial y hasta heridas. Entonces, si realizamos un mejor agarre, este reduce la fuerza y la tensión del mismo. También tenemos el otro, que sería buscar la posición correcta para cada labor. Todo en el ambiente laboral es importante y busca un ítem de mejora. Por ende, este dice que la buena posición reduce la tensión, la presión sobre el cuerpo y la facilidad de trabajar. Tenemos también la reducción de repeticiones excesivas, como antes se los había mencionado, es la causa principal de la mayoría de las lesiones dentro del ambiente laboral. Este nos dice que se debe minimizar el número de movimientos requeridos para hacer una tarea, con el fin de reducir los desgarres y desgastes en miembros del cuerpo. Asimismo, tenemos que minimizar la fatiga. La sobrecarga, sus capacidades físicas y mentales le puede provocar al trabajador accidentes, daños, problemas sobre la calidad de su vida y hasta pérdidas. También tenemos que se debe minimizar la presión directa, con el fin de mejorar muchas operaciones laborales. Hacer inconfortable, esto puede inhibir una función del nervio y flujo de la sangre. Tenemos el principio número 8, el cual consiste en ajuste y cambios de postura. Siempre un ambiente laboral es bueno estar cambiando cada uno de los miembros o el enfoque donde se encuentra el trabajador. Aquí se debe a la ajustabilidad, facilidad y la comodidad del puesto de trabajo para cada necesidad de la persona que está laborando. Ajustar ayuda a mantener mejores alturas y alcances, evitando presiones y posturas muy incómodas. Tenemos el principio número 9, que trata de disponer espacios y acceso. Esto es de gran importancia porque se debe disponer de los espacios de trabajo de cada elemento, para así tener un fácil acceso o cualquier cosa que necesite el trabajador lo tenga ahí mismo. Tenemos el principio número 10, el cual trata de mantener un ambiente confortable. El ambiente donde se trabaja puede afectar directo o indirectamente la zona de confort del trabajador, su salud y su calidad de trabajo. Tenemos el principio número 11, que es resalte con claridad para mejorar la comprensión, el cual nos dice que el resultado de un diseño inadecuado impide visualizar los controles y mandos del funcionamiento. Es decir, muchos errores obedecen a un pobre diseño a la hora de elaborar un puesto de trabajo. Y por último, el principio número 12, el cual consiste en mejorar la organización del trabajo. Pues nos enfoca que existen muchísimas formas de organización del trabajo que brindan alternativas para enfrentar cada uno de los problemas económicos que se pueden obtener en un ambiente de trabajo. Bueno, asimismo tendríamos que esto nos llevaría a cómo diseñar un puesto de trabajo. Bueno, el diseño de un puesto de trabajo
Es un proceso que tiene como finalidad determinar la naturaleza del puesto de trabajo, claro está, señalando asimismo sus actividades, funciones y objetivos que permiten a la empresa tener una mejor claridad sobre sus actividades. Es decir, que una vez esto se hace, va a posibilitar la medición del trabajo dando un valor al cargo. Todas las herramientas tienen como objetivo mejorar de forma continua con el fin de alcanzar un éxito. Bueno, le mencionaré algunas respuestas a preguntas que se deben tener en cuanto al diseño de un puesto de trabajo. Las preguntas serían quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Si tenemos una respuesta concisa a estas preguntas, nos hará que determinemos las características físicas y mentales de acuerdo a la fuerza del trabajo, así como especificación de las tareas a realizar, ubicación, horario de trabajo y el objetivo del puesto. Y con el fin o con el tiempo se irá midiendo el desempeño del trabajador donde lo hemos localizado. Bueno, ahora tendremos que debemos tener en cuenta también que si un trabajo no necesita de mucho vigor físico, es decir, aquí vamos a hablar del diseño de un trabajo de forma sentado o cuando el trabajador se encuentra sentado, que es debido a que no se necesita mucho vigor físico para estar de pie y se puede reducir a un espacio limitado. Pero cabe aclarar que estar sentado todo el día no es bueno para el cuerpo, sobre todo para la espalda. Así pues, si las tareas laborales que se realizan de, dentro de un espacio de trabajo son algo variadas, para que el trabajador no tenga que hacer únicamente este mismo sentado, se puede pues, variar las actividades. Bueno, el trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente. Por ende, debe tener una posición correcta en la que la persona está sentada recta frente al trabajo que tiene que realizarla o cerca o lejos de él. Asimismo, la mesa y el asiento del trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie del trabajador se encuentre aproximadamente al nivel de los codos. También tenemos que la espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados. De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos y los antebrazos humanos. Bueno, por último podemos decir que cuando se trata de trabajar sentado, lo más importante es el diseño del puesto de trabajo que se nos permita modificar la postura, es decir, que el trabajador tenga la posibilidad de estirar sus piernas, de flexionar las rodillas, luego inclinar la espalda y apoyarse sobre una mesa, que se pueda sentir cómoda haciendo su trabajo. Bueno, ahora les hablaremos de lo que se debe tener en cuenta sobre el asiento donde el trabajador va a efectuar su labor. Es adecuado satisfacer determinadas sobre la ergonomía, teniendo en cuenta las siguientes directrices al momento de elegir el asiento donde el trabajador se va a desempeñar. Se deben tener en cuenta ítems como que el asiento del trabajador debe ser adecuado para la labor que vaya a desempeñar y para la altura de la mesa donde se encuentre esta. Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por separado. Esto va a depender de la altura que tenga el trabajador o de cómo sea su cuerpo. También tenemos que el asiento debe permitir que el trabajador pueda inclinarse hacia adelante o hacia detrás con facilidad. Disculpen. El trabajador también debe tener un espacio suficientemente largo para las piernas debajo de la mesa de trabajo y por ende cambia la posición de las mismas con mucha facilidad. Tenemos asimismo que los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe tener facilidad al trabajador, lo cual va a ayudar a que elimine la presión sobre la espalda y así a relajarlo un poco. El asiento también debe tener un respaldo donde se pueda apoyar la parte inferior de la espalda. Este también debe inclinarse ligeramente hacia abajo. Y lo mejor sería que este asiento tuviese 5 patas para estar más estable.
Igualmente se dice que es preferible que los brazos del asiento se puedan quitar porque a algunos trabajadores no les resulta cómodo. En cualquier caso, los brazos del asiento no deben impedir al trabajador acercarse suficientemente a la mesa de trabajo, que esto lo podemos evidenciar mucho en las oficinas. El asiento también se debe realizar, debemos tener en cuenta al momento de comprarlo que este debe estar tapizado con un tejido respirable para evitar resbalarse. Bueno, como pueden ver en la imagen, se muestra cómo se debe tener la silla. Miren que ahí sale el respaldo inclinable, apoyar el lumbar, el músculo de la espalda con un ángulo mayor o igual a 90, el borde del asiento con una curvatura de distancia entre los bordes del asiento y sus rodillas, las piernas y músculo con un ángulo superior a los 90 grados y los apoyos de los pies al suelo o reposapiés. Listo, espero que les haya quedado muy claro esta parte. Ahora continuaremos con mi compañera. Ahora bien, estaremos hablando sobre lo que es el puesto de trabajo para los trabajadores de pie. Trabajar de pie puede resultar agotador y más si se permanece en esa posición durante muchas horas. Existen diversas profesiones que requieren estar de pie más de 2 horas seguidas. Por ello, es importante que todos los colaboradores tengan la mayor comodidad posible a pesar de estar levantados un largo periodo de tiempo. Permanecer de pie durante periodos prolongados puede provocar molestias físicas como dolor de pie o fatiga muscular, que pueden derivar en lesiones de espalda, eh, molestias como dolor de pie. Y aquí nos vamos a dar las claves para que la ergonomía en tu puesto de trabajo de pie o en tu empresa sea la mejor posible, así como algunas indicaciones sobre cómo cuidarse en el trabajo. Lo primero que todo, hay que hablar sobre un calzado confortable. Es que teniendo un buen y óptimo calzado resulta imprescindible para una correcta ergonomía en el trabajo en el puesto de trabajo de pie. El grado de confort de los pies dependerá del buen uso del calzado. Los zapatos deben ser tan anchos como los pies y contar con espacio para que los dedos de los pies tengan una cierta libertad. También hay que evitar el pie plano con apoyos para los arcos del pie. Nosotros recomendamos el calzado con cordones, ya que facilitan que el ajuste sea más firme. Finalmente, la suela tiene que ser suficientemente resistente para trabajar encima de superficies duras y, por descontado, la ayuda de una plantilla para pies es más bienvenida. Ahora hablaremos sobre una correcta postura, la cual es vital para que la ergonomía en el puesto de trabajo de pies pues sea la apropiada. Tener en cuenta una buena postura es imprescindible para la ergonomía en el puesto de trabajo de pie. Se debe tener el suficiente espacio alrededor para que pueda cambiar de postura cada vez que se pueda. Siempre es recomendable tener un mueble como una mesa o un apartador disculpen. Bueno, continuando con la presentación, les digo que siempre es recomendable tener un mueble como una mesa o un aparador para que el trabajador se pueda apoyar siempre que lo necesite. Asimismo, es importante tener el objeto con el que se trabaja cerca del cuerpo para no provocar posiciones forzadas. El mueble de apoyo debe tener una altura adaptada a la estatura del empleado o empleada. Por eso, un mueble con la altura regulable es la mejor opción para estos casos. También es muy recomendable tener una barra de apoyo para el pie o reposapiés en la parte baja del mueble. Con esta opción se tiene la posibilidad de ir cambiando la distribución de la carga del peso corporal y equilibrar esfuerzos. Siempre que se pueda, el trabajador debe tener una silla o taburete cerca para descansar durante los periodos de reposo y así reponer fuerzas. Si eso no es posible, se tiene que andar un poco por la zona para descargar
un poco la tensión acumulada de tanto rato de pie. Ahora bien, tenemos que hablar sobre las superficies cómodas, ya que siempre que se pueda se debe tener consigo una alfombra antifatiga, más recomendable, para suavizar la dureza de la superficie sobre la cual se debe permanecer de pie. Estas alfombras son perfectas para trabajar porque sus bordes biselados evitan cualquier tipo de tropiezos. Además, el material con que están hechas es lo suficientemente denso como para mantener la sensación de comodidad. Ahora bien, hablemos sobre los muebles de buena calidad. Con el objetivo de que la ergonomía en el puesto de trabajo de pie sea la mejor, como hemos mencionado antes, es vital tener un mueble como una mesa o un aparador para recibir apoyo siempre que se pueda. Lo más recomendable es que sean muebles ligeros, fáciles de transportar. Si tienen ruedas, resultaría mucho mejor que no sean muy grandes para ocupar el mínimo espacio y de una altura regulable. Tenemos varios muebles auxiliares que pueden ayudar a resolver esta cuestión y conseguir que el trabajo de pie sea lo más llevadero posible. Ahora hablaremos sobre las características de un puesto de trabajo de pie. Estas características tienen mucha relación con la ergonomía de pie. Básicamente debe contar con los siguientes objetos a su alrededor. Debe contener una mesa, la cual debe tener una altura que sea ajustable, debido a que será necesario adaptarlas a las condiciones físicas del usuario o trabajador para que éste pueda realizar sus labores de la forma más cómoda posible sin forzar posturas ni exponer su salud. Un mueble de apoyo para que el trabajador pueda apoyarse en caso de requerirlo durante el desarrollo de su jornada laboral. Una estera ergonómica. Esta pieza es muy importante para el trabajo de pie y la ergonomía. Están elaboradas con una base de goma espumosa gruesa y una cubierta de silicona resistente. Dependiendo de la labor que se realice en el puesto de esta puede cambiar, debido a que algunas son resistentes o no resistentes al fuego o al trabajo con cierta maquinaria. Por otra parte, tenemos a la silla de reposo, la cual es necesaria para realizar descansos cortos entre jornadas para permitir el descanso entre las piernas y la espalda. Ahora hablaremos un poco sobre los tips para trabajar de pie con ergonomía. Entre los tips más saludables para trabajar de pie con ergonomía se encuentra vigilar que el puesto presente la altura de una mesa de trabajo parado más idónea para el usuario, para que éste pueda realizar sus labores de la forma más correcta posible y obviamente que resulte cómodo para el trabajador. Otro de los tips de ergonomía del trabajo de pie es alternar el peso corporal entre una sección del cuerpo y la otra. Debido a que el cuerpo no se encuentra en movimiento, será posible descansar una de las extremidades sobre un reposapiés. También es importante mantener el cuerpo erguido, evitando inclinar el torso hacia el frente o mantener el cuello inclinado con la mirada hacia debajo de forma excesiva. Otros tips de ergonomía de trabajo de pie son usar ropa holgada y fresca, usar calzado cómodo y seguro para proteger los pies y mantener todos los implementos de trabajo sobre la mesa y al alcance de la mano. Bueno, teniendo en cuenta esto y los tips que ya hemos formulado, también se encuentran unos riesgos laborales al momento de trabajar de pie. El trabajo de pie puede ocasionar severos daños a la salud si se realiza de forma desordenada y sin guardar las pautas mínimas de ergonomía para su desempeño. Por ello, lo más recomendable es proteger a los colaboradores y brindarles herramientas y conocimientos para que se puedan proteger por sí mismos de cualquier postura o movimientos que comprometa su salud. Las venas inflamadas que pueden convertirse en varices a largo plazo, trastornos reumáticos a causa de daños en ligamentos y tendones, desgastes de articulaciones, tensión muscular y problemas circulatorios son solo algunos de los riesgos que conlleva desempeñar trabajos de pie.
Por ello, es tan importante cuidar la ergonomía en estos puestos de trabajo. Hablaremos ahora un poco sobre las normas ergonómicas para trabajar de pie. Una de las normas más importantes que se deben tener en cuenta para desempeñar trabajo que se realicen de pie está relacionada con el ajuste de la mesa de trabajo a la altura de los codos de su usuario, teniendo en cuenta el trabajo que éste va a desarrollar, así como el tamaño del material y las características de las herramientas y equipos a implementar. A continuación, otras normas ergonómicas para trabajar de pie, las cuales son situarse exactamente frente al producto o material con el cual se va a trabajar. 2. Evitar la inclinación del torso hacia adelante, situándose lo más cerca que pueda del material y de la mesa. 3. Para realizar movimientos o cambiar de dirección, hacerlo desde los pies, evitar torcer la columna o realizar movimientos indebidos a la altura de la espalda. 4. Tener en cuenta las medidas ergonómicas para un puesto de trabajo, hasta 10 centímetros por encima del codo para trabajos de precisión, entre 10 y 20 centímetros por debajo del codo para trabajo pesado y de hasta 10 centímetros por debajo del codo para trabajos ligeros con herramientas pequeñas. Estas son solamente algunas de las normas ergonómicas que deben tenerse en cuenta para trabajar de pie y evitar daños de salud. Bueno, teniendo en cuenta esto, ahora hablaremos un poco sobre las posturas ergonómicas para trabajar de pie. Y es que para trabajar de pie lo ideal es mantener los pies en dirección frontal a la mesa de trabajo y ubicar el cuerpo justo en el centro y frente al material de trabajo, tal como se muestra en la imagen. La mesa debe contar con una altura según el trabajo a realizar, ya sea pesado, ligero o de precisión, y el cuerpo debe mantenerse tan cerca como sea posible de este. Lo ideal cuando se trabaja de pie es evitar posturas en las cuales el cuerpo se recline hacia el frente, creando una curva en la zona superior de la columna y forzando el cuello a mantenerse inclinado hacia adelante. Por ello, la altura de la mesa es un aspecto vital e importante. Asimismo, es saludable tener en cuenta alternar el peso corporal entre una extremidad y otra para evitar el cansancio y hacer uso correcto del reposapiés, evitando de forma consciente la adopción de posturas cómodas pero perjudiciales para la salud. Bueno, teniendo en cuenta que ya hemos hablado y hemos dicho sobre los riesgos de trabajar de pie, etcétera, etcétera, ahora vamos a hablar sobre las herramientas de trabajo y los controles. La ergonomía en herramientas manuales y máquinas previene los posibles riesgos para la salud de los operarios industriales. De esta forma, con un uso correcto de las herramientas puede evitarse lesiones y exceso de tensión. La ergonomía se encarga de estudiar y diseñar las condiciones del lugar donde trabaja. Por tanto, mediante métodos sencillos puedes lograr que las tareas diarias y las herramientas que se adapten a tu condición física y psíquica. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que existen herramientas manuales y herramientas en máquinas industriales. Ahora bien, hablemos sobre la ergonomía en herramientas manuales. Si vas a usar herramientas manuales mediante hábitos sencillos, puedes prevenir múltiples lesiones. A continuación, les hablaremos un poco sobre cómo hacerlo. Primero hay que responder estas preguntas. ¿Qué posición es la correcta? Cuando usas las herramientas tienes que evitar posturas que encorven tu espalda. Lo ideal es acercarte al elemento de trabajo y tener los hombros relajados. 1. La cintura es tu centro de gravedad, la cual realiza el trabajo, por ende se debe realizar el trabajo a dicha altura. 2. La relajación de las extremidades es muy importante para no provocar tensión. 3.
Debes luchar por mantener el cuello, espalda y muñecas en posición recta. 4. Si es inevitable trabajar de rodillas, coloca un objeto almohadillado sobre el piso. Ahora, ¿cómo usar las herramientas? 1. Elige la herramienta precisa para el trabajo. 2. Las herramientas deben agarrarse con firmeza, no debes emplear mucha fuerza. 3. Aplica las herramientas sin usar una fuerza excesiva. 4. La mejor manera de trabajar sin riesgos de lesión es mediante pequeños descansos. La ergonomía en herramientas manuales te ayuda a trabajar más cómodo y con menos fatiga. Se deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, para tareas delicadas, elige mangos delgados y cortos. Por el contrario, para tareas de esfuerzo, los mangos serán gruesos, más largos y de material blando o antideslizante. Perfecto. 2. Utiliza agarres aptos para tu tamaño de mano. Y 3, tienes que sentir que dominas la herramienta y logres agarrarla con fuerza. Sin más preámbulo, pasamos a hablar sobre la ergonomía en máquinas industriales. Teniendo que el uso indebido de las máquinas industriales puede generar accidentes y lesiones, es importante conocer el tipo de máquina y la implicación del operario con respecto a las partes móviles del robot. Ahora bien, ¿qué posición es la correcta o la apropiada? Primero, mantente sentado en un asiento ergonómico para no fatigarte. Segundo, cada cierto tiempo alterna ambas posiciones de pie y sentado. 3. Tienes que llevar cómodamente a los mandos de la máquina, ya sea con los pies o con las manos. 4. Usa asientos que te permitan regular la altura y emplea tarimas a diferentes niveles cuando sea necesario. 5. Consigue una buena ergonomía en el trabajo realizando desplazamientos sin posturas incómodas y movimientos forzados. Ahora, ¿cómo debo manejar las máquinas? Debes seguir una serie de pasos, los cuales se te van a detallar a continuación. 1. Debes tener suficiente espacio físico para poder manejar la máquina con comodidad. 2. Los dispositivos posicionados en forma de U evitan desplazamientos lineales excesivos. 3. Manejar un conjunto de equipos en el proceso de producción enriquece al operario y genera buena flexibilidad. 4. Para máquinas de producción continua y monótona que generan carga mental y no física, es conveniente cambiar de actividad. Un método es realizar mantenimiento o pequeñas reparaciones a los robots. Como puede ver, la ergonomía en herramientas manuales y máquinas industriales mejora la calidad de vida de los operarios. Si tienen alguna duda, pues me pueden realizar cualquier inquietud que tengan al respecto. Ahora, teniendo en cuenta esto, hablaremos un poco sobre el trabajo físico pesado. El trabajo manual debe ser diseñado correctamente para que los trabajadores no se agoten ni contraigan una tensión muscular, sobre todo en la espalda. La realización de un trabajo físico pesado durante mucho tiempo hace aumentar el ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco. Si un trabajador no está en buenas condiciones físicas, es probable que se canse fácilmente al efectuar un trabajo físico pesado. Siempre que sea posible, es útil utilizar energía mecánica para efectuar los trabajos pesados. Esto no quiere decir que los empleadores deban sustituir a los trabajadores por máquinas, sino que los trabajadores utilicen máquinas para efectuar las tareas más arduas. La energía mecánica disminuye los riesgos para el trabajador y al mismo tiempo proporciona más oportunidades laborales a personas con menos fuerza física. Hay que tener en cuenta lo siguiente, pues hay que aplicar las siguientes normas para diseñar puestos de trabajo que exijan una labor física pesada. Primero, el trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador. Segundo, el trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada en intervalos periódicos con un trabajo más ligero. 3. El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada en intervalos
periódicos con un trabajo más ligero. Nota, a tener en cuenta, claro, un puesto de trabajo que no exija esfuerzo físico es tan poco de desear como un puesto de trabajo que únicamente extrañe un trabajo físico pesado. Los puestos de trabajo que no exigen movimientos físicos son por lo general cansadores y aburridos. Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un trabajo físico pesado, es importante considerar los factores siguientes. Primero, el peso de la carga. Segundo, con qué frecuencia debe levantar el trabajador de la carga. Tercero, la distancia de la carga respecto del trabajador que debe levantarla. Cuarto, la forma de la carga. Quinto, el tiempo necesario para efectuar la tarea. Ahora bien, aquí hemos concluido con el tema de ergonomía. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la antropometría. A ver, el término antropometría proviene del griego antropos, lo cual significa hombre, y métricos, lo cual significa medida, y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo. Los egipcios ya aplicaban una fórmula fija para la representación del cuerpo humano con unas reglas muy rígidas. En la época griega, el canon es más flexible, pudiendo los artistas corregir las dimensiones según la impresión óptica del observador. Polícleto en el siglo V formuló un tratado de proporciones a partir del cual Vitruvio desarrolló el canon romano que dividía el cuerpo en 8 cabezas. A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci plasmó los principios clásicos de las proporciones humanas a partir de los textos de Marco Vitruvio, en un dibujo en el que se observa la figura. Ahora bien, el principio ergonómico fundamental que debe regir todas nuestras intervenciones es el adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios y no a la inversa. Es por esto que la antropometría se relaciona con la ergonomía. Durante las 24 horas del día, minuto a minuto, todos los años de nuestra vida, estamos formando parte de múltiples sistemas y ocupando los más variados espacios en diversos lugares donde realizamos todas nuestras actividades, algunas de las cuales ciertamente jamás podremos dejar de hacer. Las relaciones dimensionales que se establecen en nuestros cuerpos y muchos de estos espacios y objetos no se ajustan a nuestras necesidades antropométricas. Es por esto que el diseño del puesto de trabajo debe de tener en cuenta las medidas que tenga nuestro cuerpo. Ya se los comenté anteriormente que por esto se interrelacionan la antropometría con la ergonomía. Ahora hablaremos un poco sobre la antropometría estática. ¿Qué es la antropometría estática? La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que lo rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado. Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos, estáticos diferentes que pueden interesar en función de lo que se esté diseñando. Ahora bien, hablaremos sobre la antropometría dinámica. El hombre se encuentra normalmente en movimiento. De ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades.
Las dimensiones dinámicas o funcionales, como hemos dicho, con las que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones, suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. Por ejemplo, el límite del alcance del brazo no se corresponde meramente a la longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino se actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo hay que tener en cuenta, además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco e incluso la función a realizar con la mano. Esto hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. Por tanto, la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza. No es difícil llegar a la conclusión que el correcto diseño de los puestos de trabajo ha de tener en cuenta las dimensiones estáticas como las dinámicas. Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como por ejemplo la altura o la distancia con relación a un punto de referencia con el sujeto en una postura tipificada. Longitudes como la distancia entre los puntos de referencia distintos, curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre los dos puntos de referencia. También se puede medir el espesor de los pliegues de la piel o volúmenes por inversión de agua. Estas medidas antropométricas se obtienen sobre individuos desnudos, por tanto se debe prever un incremento o tolerancia en algunas de las dimensiones para tener en cuenta el incremento en la misma debido a la ropa, el calzado o los equipos de protección que se vayan a utilizar. Anteriormente les mencioné algunas de las medidas antropométricas que se tienen en cuenta para el diseño del puesto de trabajo. Por estas consideraciones es necesario disponer de una base de datos antropométricos de la población y en particular de la población laboral, con el propósito de ser utilizados posteriormente en las diferentes actividades laborales, en aplicación en diferentes servicios, en el diseño de espacios y en aspectos relacionados con la salud. Los datos antropométricos permiten establecer en los puestos de trabajo los objetivos visuales y los puntos de operación en los lugares apropiados, de manera que el trabajo pueda ser realizado con comodidad y con el menor riesgo posible para la salud del trabajador. De igual manera, apoyan la determinación del equipo de protección personal. Ante la ausencia de información confiable, es importante conformar bases de datos que permitan el análisis de las mismas para tomar decisiones adecuadas. En este momento se consideran como dimensiones antropométricas a las medidas morfológicas, macroscópicas, fenotípicas y de superficie, que se realizan a las personas bajo un protocolo de medición y según técnicas reconocidas en la literatura científica internacional. Siendo algunas de las siguientes variables de estudio, se las voy a enumerar. Primero, la altura del asiento a la cabeza, altura del asiento a los ojos, altura del asiento al codo a 90 grados, altura al muslo sentado, altura de la cabeza al suelo sentado, altura del suelo al asiento, longitud de la parte posterior de la rodilla al respaldo de la silla, longitud de la rodilla altura del suelo a la parte posterior a la rodilla, altura del suelo a la rodilla, longitud del codo al dedo medio, el largo del pie, el ancho del pie, el alto del empeine, altura del asiento al dedo medio, con los brazos hacia arriba, altura del centro del puño con los brazos hacia arriba, ancho de la espalda con los brazos extendidos hacia el frente, altura del asiento al hombro, ancho de cadera sentado, ancho de los muslos con las rodillas juntas, la estatura, altura de la muñeca, circunferencia del cuello, circunferencia de la cabeza, altura del codo, altura de la cintura y un sinfín de dimensiones antropométricas que para el diseño del puesto de trabajo se toman en cuenta para que el trabajador cuente con las condiciones óptimas
para realizar el trabajo correctamente. De manera general, podemos decir que el conocimiento de esta ciencia, tanto de la antropometría como de la ergonomía, resultan de gran utilidad para que el trabajador pueda desarrollarse fielmente en su trabajo y no tenga lesiones físicas y pueda obtener una mayor comodidad. Le damos muchas gracias por su atención prestada. Espero haya sido de gran utilidad la exposición realizada por mi compañera y mi persona.